En una noche lluviosa, Manuel y Consuelo encuentran a un bebé abandonado en una cesta. Deciden adoptarlo y lo nombran Alejandro. Al crecer, Alejandro está rodeado de amor, pero en la adolescencia, comienza a cuestionar sus orígenes. Ciertos detalles sobre su nacimiento lo inquietan, hasta que descubre documentos antiguos que mencionan a un hombre llamado Fernando. Lo que no imagina es que este descubrimiento cambiará su vida para siempre. ¿Quieres saber qué va a pasar? Suscríbete al canal y da like al video para no perder ningún detalle de esta emocionante historia. Manuel y Consuelo volvían a casa después de un largo día de trabajo en el pequeño café que administraban. La lluvia caía torrencialmente, haciendo difícil ver el camino estrecho que llevaba a su hogar. El ruido de las gotas en el techo del coche se mezclaba con el sonido de truenos distantes. Cuando estaban a punto de llegar, Manuel vio algo inusual al borde del camino, una pequeña cesta, parcialmente cubierta por una manta empapada. Detuvo el coche abruptamente y, junto con Consuelo, corrió para ver de qué se trataba. Al acercarse, escucharon un llanto débil. Consuelo rápidamente retiró la manta y encontró a un bebé de ojos grandes y brillantes. A pesar de las circunstancias, el bebé parecía saludable, pero claramente necesitaba cuidados. Sin dudarlo, la pareja decidió llevar al niño a casa. En el camino, discutieron qué hacer, pero una cosa era segura, no podían abandonar a ese bebé. Al llegar a casa, Consuelo secó y alimentó al bebé, mientras Manuel llamaba a las autoridades para informar de la situación. Sin embargo, la burocracia y la falta de recursos locales no les ofrecieron muchas opciones inmediatas. Decidieron que, mientras no hubiera una solución, cuidarían al bebé como si fuera su propio hijo. Lo llamaron Alejandro, un nombre que simbolizaba protección y fuerza. Los días siguientes fueron de adaptación. Alejandro rápidamente se convirtió en el centro de la vida de Manuel y Consuelo. Reorganizaron sus rutinas, dividieron tareas y buscaron aprender todo lo que pudieran sobre cómo cuidar a un recién nacido. Cada día, el vínculo entre ellos y Alejandro se fortalecía. Consuelo, que siempre había deseado ser madre, sentía una alegría indescriptible al tener a Alejandro en sus brazos. Manuel, por su parte, encontraba una nueva motivación para enfrentar los desafíos diarios. Alejandro trajo una nueva luz a la vida de la pareja. Su presencia transformó la casa, llenándola de risas, llantos y una energía renovada. Manuel y Consuelo sabían que habían tomado la decisión correcta, y aunque no conocían los detalles del pasado de Alejandro, estaban decididos a brindarle un futuro lleno de amor y oportunidades. Alejandro creció en un ambiente lleno de amor y cariño. Desde el momento en que fue llevado a casa por Manuel y Consuelo, se convirtió en el centro de atención de la pareja. La casa, que antes era silenciosa y rutinaria, ahora estaba llena de la risa contagiosa y las travesuras curiosas del pequeño Alejandro. Consuelo, siempre dedicada y amorosa, pasaba horas enseñando a Alejandro a decir sus primeras palabras y a dar sus primeros pasos. Ella lo alentaba a explorar el mundo a su alrededor, siempre con una mirada atenta y protectora. Manuel, por su parte, se aseguraba de pasar el máximo tiempo posible con su hijo, a pesar de su rutina agitada en el café. Llevaba a Alejandro a paseos en el parque, le enseñaba a andar en bicicleta y compartía historias sobre su propia infancia. Alejandro era un niño curioso, siempre queriendo aprender más sobre todo lo que veía. Le encantaban los libros ilustrados que Consuelo le leía todas las noches antes de dormir. Su curiosidad natural lo llevaba a hacer preguntas interminables sobre el funcionamiento del mundo, preguntas que Manuel y Consuelo respondían con paciencia y entusiasmo. Los primeros años de Alejandro estuvieron marcados por momentos inolvidables. El primer día de escuela fue un evento emocionante para la familia. Consuelo preparó a Alejandro con cuidado, arreglando su mochila y asegurándose de que estuviera listo para esta nueva etapa. Alejandro, con una mezcla de nerviosismo y emoción, entró en el salón de clases sosteniendo la mano de Consuelo. Al final del día, volvió a casa lleno de historias sobre los nuevos amigos que había hecho y las cosas que había aprendido. El café de Manuel y Consuelo también se convirtió en un lugar especial para Alejandro. Le encantaba pasar las tardes allí, ayudando con pequeñas tareas e interactuando con los clientes. Los habituales del café se encariñaron con el niño, que siempre estaba sonriente y dispuesto a conversar. Alejandro se sentía en casa en ese entorno, rodeado del amor de sus padres adoptivos y de la comunidad acogedora que representaba el café.
cada cumpleaños, Manuel y Consuelo se aseguraban de celebrar de manera especial. Las fiestas eran sencillas, pero llenas de significado y alegría. Amigos y vecinos se reunían para celebrar con Alejandro, que siempre estaba radiante con las muestras de cariño. Así, los primeros años de Alejandro fueron una época de felicidad y descubrimientos. Creció en un hogar donde se sentía seguro y amado, y su personalidad alegre y curiosa reflejaba el ambiente positivo en el que vivía. Manuel y Consuelo se sentían orgullosos del hijo que estaban criando, viendo en él el reflejo del amor y la dedicación que le daban cada día. Con el paso del tiempo, Alejandro creció y se transformó en un adolescente inteligente y cuestionador. Aunque estaba rodeado de amor y atención, empezó a notar pequeños detalles que lo intrigaban sobre sus orígenes. Alejandro siempre se consideró una parte integral de la familia, pero ciertas dudas comenzaron a surgir en su mente. Durante una conversación casual con compañeros en la escuela, surgió el tema de las similitudes familiares. Mientras todos hablaban sobre cómo se parecían a sus padres o abuelos, Alejandro se encontró en una posición incómoda. No tenía ninguna semejanza física obvia con Manuel o Consuelo. Esto plantó la primera semilla de duda en su mente. En casa, Alejandro empezó a observar con más atención las diferencias entre él y sus padres adoptivos. Notó que sus rasgos físicos, como el color de sus ojos y la textura de su cabello, eran diferentes de los de Manuel y Consuelo. Aunque estas observaciones eran sutiles, para Alejandro eran significativas. Comenzó a preguntarse por qué nunca habían hablado abiertamente sobre su adopción o sobre sus padres biológicos. Un día, durante la cena, Alejandro decidió preguntar a Manuel y Consuelo sobre su nacimiento. La respuesta fue vaga y evasiva, lo que solo aumentó su curiosidad. Manuel explicó que Alejandro era un regalo inesperado que apareció en sus vidas, pero no entró en detalles. Consuelo, visiblemente incómoda, cambió rápidamente de tema. Alejandro sintió que había algo más que sus padres no estaban dispuestos a compartir. Los cuestionamientos de Alejandro se intensificaron cuando encontró un antiguo álbum de fotos de la familia en el ático. Al hojear las páginas, notó que no había ninguna foto suya como recién nacido o con Manuel y Consuelo en sus primeros años de vida. Las fotos comenzaban cuando él ya era un poco mayor, lo cual era inusual para una familia que siempre había sido tan cuidadosa en registrar momentos especiales. Alejandro también recordaba pequeños fragmentos de conversaciones que escuchaba cuando era niño. Palabras como adopción y orígenes resonaban en su memoria, pero nunca les había prestado mucha atención. Ahora, esos recuerdos fragmentados parecían adquirir un nuevo significado. Comenzó a sentir una necesidad urgente de descubrir la verdad sobre su pasado. Decidido a encontrar respuestas, Alejandro dedicó más tiempo a investigar su propia historia. Sabía que la única manera de entender su verdadera identidad era confrontar a Manuel y Consuelo directamente sobre el asunto, algo para lo cual aún no se sentía completamente preparado. Sin embargo, la inquietud y el deseo de saber más sobre sí mismo seguían creciendo dentro de él, llevándolo a tomar medidas que cambiarían su vida para siempre. Una tarde, mientras Manuel y Consuelo estaban ocupados en el café, Alejandro decidió explorar el ático una vez más. Esta vez, estaba decidido a encontrar cualquier pista que pudiera esclarecer sus orígenes. El ático era un lugar lleno de cajas antiguas, recuerdos polvorientos y objetos olvidados. Alejandro registró cada rincón, hasta que encontró una caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Con un poco de esfuerzo, logró abrir la caja. Dentro, encontró una colección de documentos antiguos, cartas y algunas fotos amarillentas por el tiempo. Al hojear los papeles, Alejandro encontró una carta que inmediatamente llamó su atención. Era una carta dirigida a Manuel y Consuelo, firmada por un hombre llamado Fernando. La carta hablaba sobre la necesidad de proteger y cuidar a un bebé, pero no mencionaba el nombre de Alejandro directamente. Intrigado, Alejandro continuó su búsqueda y encontró una serie de fotos antiguas. En una de ellas, vio a un hombre joven sosteniendo a un bebé. El hombre tenía una expresión de tristeza mezclada con determinación. Alejandro notó que el bebé en la foto usaba una manta muy similar a la que él tenía cuando fue encontrado. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que ese hombre podría ser su padre biológico. Más cartas revelaban fragmentos de una historia desconocida para Alejandro.
Fernando escribía sobre dificultades y decisiones dolorosas, mencionando a una mujer cuyo nombre no aparecía en ninguno de los documentos. El tono de las cartas era siempre de arrepentimiento y esperanza de que algún día las cosas pudieran aclararse. Alejandro también encontró un acta de nacimiento que no tenía los nombres de Manuel o Consuelo como padres. El documento estaba incompleto, pero proporcionaba suficientes pistas para aumentar su convicción de que había algo muy importante que se le estaba ocultando. La presencia del nombre de Fernando en varios de esos documentos indicaba que era una figura central en la historia de Alejandro, alguien que tenía una conexión profunda con su pasado. Con el corazón acelerado y una mezcla de emociones, Alejandro reunió los documentos y bajó del ático. Sabía que necesitaba confrontar a Manuel y Consuelo, pero también entendía que esta revelación podría conmover profundamente a su familia. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad era más fuerte que el miedo a las consecuencias. Decidido a obtener respuestas, Alejandro esperó pacientemente hasta el final del día. Cuando Manuel y Consuelo regresaron del café, los llamó para una conversación en la sala de estar. Con los documentos en mano, Alejandro estaba listo para descubrir la verdad sobre su origen y entender quién era Fernando. El silencio en la sala era palpable mientras esperaba las explicaciones que sus padres adoptivos finalmente tendrían que darle. Alejandro estaba decidido a descubrir la verdad, pero al mismo tiempo, sentía el peso del momento. Sentado en la sala de estar con Manuel y Consuelo, miraba los documentos esparcidos sobre la mesa. Manuel, visiblemente tenso, intercambiaba miradas preocupadas con Consuelo, que estaba al borde de las lágrimas. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar. Encontré estos documentos en el ático. ¿Quién es Fernando?, preguntó Alejandro, con la voz firme, pero cargada de emoción. Manuel y Consuelo se miraron, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Manuel fue el primero en romper el silencio. Alejandro, siempre supimos que este día llegaría. No queríamos esconderte nada, pero tampoco sabíamos cómo y cuándo sería el momento adecuado para hablar de esto. Consuelo, con lágrimas en los ojos, tomó una de las cartas y la sostuvo con delicadeza. Fernando es tu padre biológico, dijo ella, con la voz entrecortada. Era un buen hombre, pero enfrentó circunstancias muy difíciles. Alejandro sintió una mezcla de ira y confusión. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Tenía derecho a saber, dijo, levantándose bruscamente. Siempre sentí que algo se me estaba ocultando. Manuel trató de calmar a su hijo. Sabemos que estás enojado, y tienes todo el derecho de estarlo. Pero por favor, escucha nuestra versión de los hechos antes de sacar conclusiones. Consuelo continuó, Fernando nos buscó cuando eras solo un bebé. Estaba desesperado y no podía cuidarte solo. Nos suplicó que te cuidáramos, que te diéramos una vida que él no podía proporcionar en ese momento. Alejandro se sentó nuevamente, aún procesando la información. Entonces, ustedes me adoptaron porque él lo pidió. Pero, ¿por qué nunca hablaron de él? ¿Por qué ocultar esto? Manuel respondió, Fernando quería que tuvieras una vida normal, sin el peso de su pasado. Pensó que sería lo mejor para ti. Nosotros estuvimos de acuerdo, pero quizás nos equivocamos al no decirte nada. Alejandro guardó silencio por unos momentos, mirando los documentos en la mesa. ¿Y mi madre biológica? ¿Qué pasó con ella?, preguntó, todavía tratando de juntar todas las piezas del rompecabezas. Consuelo secó las lágrimas y dijo, no sabemos mucho sobre ella. Fernando siempre fue muy reservado sobre ese tema. Solo sabemos que ella tampoco podía cuidarte. La tensión en la sala era palpable. Alejandro se sentía traicionado, pero también comenzaba a comprender el dilema que Manuel y Consuelo enfrentaron. Siempre supo que sus padres adoptivos lo amaban incondicionalmente, pero ahora comprendía la profundidad de los sacrificios que hicieron por él. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo Alejandro, levantándose. Pero gracias por finalmente contarme la verdad. Manuel y Consuelo asintieron, respetando el espacio que Alejandro necesitaba. Sabían que esta era solo la primera etapa de un largo camino hacia la comprensión y la reconciliación. En los días siguientes al enfrentamiento con Manuel y Consuelo, Alejandro se adentró aún más en la investigación sobre Fernando. La verdad parecía una red compleja de secretos y sacrificios que necesitaba entender.
Decidido a descubrir más, Alejandro comenzó a buscar información sobre Fernando en registros públicos y antiguos conocidos de su familia. Después de algunas semanas de intensa búsqueda, Alejandro logró localizar a un viejo amigo de Fernando, un hombre llamado Javier. Javier dudó en hablar al principio, pero al percibir la sinceridad y determinación de Alejandro, decidió abrirse. Se encontraron en un pequeño café, donde Javier comenzó a revelar detalles sobre el pasado de Fernando. Fernando era un buen hombre, pero la vida no fue fácil para él, comenzó Javier. Tuvo una relación con una mujer llamada Sofía. Se amaban mucho, pero sufrían muchas presiones de sus familias y de la sociedad. Cuando Sofía quedó embarazada, las cosas se complicaron. Alejandro escuchaba atentamente mientras Javier continuaba la historia. Sofía era de una familia tradicional y muy estricta. Cuando se enteraron del embarazo, su familia la desheredó. Quedó sin apoyo y Fernando, a pesar de intentar de todo, no pudo mantenerlos a ambos. Sofía enfermó durante el embarazo y, poco después de que nacieras, falleció. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar sobre la muerte de su madre biológica. El dolor de Fernando comenzaba a tener sentido. ¿Y por qué Fernando no pudo cuidarme?, preguntó, con la voz llena de emoción. Javier suspiró. Fernando estaba devastado por la muerte de Sofía y sin condiciones financieras para criarte. Estaba desempleado y sin familia que pudiera ayudar. Fue entonces cuando buscó a Manuel y Consuelo. Sabía que eran buenas personas, que podían darte el amor y la vida que él no podía en ese momento. Alejandro guardó silencio, absorbiendo la historia de sus padres biológicos. Entonces, me dejó con Manuel y Consuelo porque era lo mejor para mí, dijo, más para sí mismo que para Javier. Exactamente, confirmó Javier. Fernando siempre tuvo la esperanza de poder reconciliarse contigo algún día, pero no sabía cómo ni cuándo. Pensaba que lo más importante era que tuvieras una infancia segura y feliz. Agradeciendo a Javier por su honestidad, Alejandro salió del café con una sensación de alivio mezclada con tristeza. Ahora entendía el sacrificio de Fernando y las circunstancias que llevaron a su adopción. Aunque todavía sentía un dolor profundo, Alejandro comenzó a ver a Fernando no como un hombre que lo había abandonado, sino como alguien que hizo lo posible para garantizar su bienestar. Determinó que era hora de encontrar a Fernando y escuchar su versión de los hechos directamente. Esta jornada de autoconocimiento y aceptación apenas estaba comenzando, y Alejandro se sentía preparado para enfrentar el siguiente paso. Decidido a conocer a Fernando, Alejandro inició su búsqueda para encontrarlo. Descubrió que Fernando vivía en una ciudad cercana, llevando una vida simple y discreta. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Alejandro tomó un autobús y viajó al lugar donde esperaba obtener las respuestas que tanto ansiaba. Al llegar a la ciudad, Alejandro fue hasta la dirección que había conseguido a través de Javier. Era una casa modesta, rodeada por un pequeño jardín bien cuidado. Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y determinación al tocar el timbre. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con ojos cansados, pero amables. Era Fernando. Debe ser Alejandro, dijo Fernando, con una voz cargada de emoción. Sabía que algún día vendrías. Alejandro sintió un torbellino de sentimientos al ver finalmente a su padre biológico. Sí, soy yo. Descubrí sobre ti y necesito entender por qué las cosas sucedieron de esta manera. Fernando invitó a Alejandro a entrar y sentarse en la pequeña sala de estar. Siempre esperé este momento, comenzó Fernando. Tu madre, Sofía, y yo nos conocimos en la universidad. Fue amor a primera vista, pero nuestras familias no aprobaron nuestra relación. Ella venía de una familia muy tradicional, mientras que yo era de una familia humilde. Fernando hizo una pausa, su voz quebrada al recordar el pasado. Cuando Sofía quedó embarazada, fuimos rechazados por nuestras familias. Decidimos seguir adelante juntos, pero la vida nos presentó muchas dificultades. Sofía se enfermó mucho durante el embarazo. Después de que naciste, ella empeoró rápidamente y falleció poco tiempo después. Alejandro sintió una profunda tristeza al escuchar sobre Sofía. ¿Y por qué no pudiste cuidarme? Estaba completamente devastado, sin empleo y sin recursos para criarte, explicó Fernando. Fue entonces cuando busqué a Manuel y Consuelo.
Sabía que ellos podían ofrecerte una vida mejor. Dejarte con ellos fue la decisión más difícil de mi vida, pero sabía que era lo mejor para ti. Alejandro absorbió cada palabra, tratando de comprender el dolor y los sacrificios que Fernando había enfrentado. ¿Y por qué nunca intentaste ponerte en contacto? ¿Por qué nunca me buscaste? Fernando miró profundamente a los ojos de Alejandro. Quería hacerlo, pero siempre pensé que estarías mejor sin la confusión de mi pasado. Pensé que sería egoísta de mi parte buscarte y quizás arruinar la vida que llevabas. Siempre esperé que algún día vinieras a mí, para que pudiera contarte todo esto. La revelación sobre la relación secreta entre Fernando y Sofía ayudó a Alejandro a entender la complejidad de su historia. Vio a Fernando no solo como un padre ausente, sino como un hombre que tomó decisiones difíciles en nombre del amor y el bienestar de su hijo. La jornada de Alejandro ahora parecía más clara, y estaba decidido a conocer mejor a Fernando y el legado de su madre, Sofía. Alejandro dejó la casa de Fernando con una tormenta de emociones en su corazón. Mientras caminaba por las calles del pequeño pueblo, trataba de procesar todo lo que había aprendido. La revelación sobre Fernando y Sofía era un peso que todavía estaba tratando de entender. Sentía una mezcla de ira, tristeza, pero también compasión y comprensión. Necesitaba tiempo para digerir todo. Al regresar a casa, Alejandro se encerró en su habitación, releyendo las cartas y los documentos que había encontrado. Cada palabra de Fernando ahora tenía un nuevo significado. Pensaba en Manuel y Consuelo, quienes lo criaron con tanto amor, y en las circunstancias que los llevaron a adoptarlo. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado inicialmente. Decidido a no dejar que estas emociones lo consumieran, Alejandro decidió confrontar a Fernando una vez más, pero esta vez con más calma y preparado para escuchar toda la verdad. Quería entender las motivaciones de su padre biológico y, quizás, encontrar una manera de perdonarlo. Al día siguiente, Alejandro regresó a la casa de Fernando. El hombre lo recibió con una mezcla de sorpresa y esperanza. Se sentaron nuevamente en la sala de estar, el ambiente cargado de tensión y expectativa. He pensado mucho sobre lo que me contaste, comenzó Alejandro, con la voz firme. Necesito entender más sobre ti y Sofía. Necesito saber por qué tomaste esas decisiones y por qué nunca intentaste ser parte de mi vida. Fernando asintió, comprendiendo la necesidad de Alejandro. Hice lo que pensé que era mejor en ese momento. Mi vida estaba en caos tras la muerte de Sofía. Estaba destrozado y no tenía cómo cuidarte. Pensé que dejarte con Manuel y Consuelo era la única forma de garantizar que tuvieras un futuro. Alejandro sintió la sinceridad en las palabras de Fernando. ¿Y después? ¿Nunca pensaste en intentar encontrarme? ¿En contarme todo esto antes? Todos los días, respondió Fernando, con la voz llena de emoción. Pero siempre temí que me odiaras, que tu vida se desmoronara por mi culpa. Quería protegerte, incluso si eso significaba mantenerme alejado. Alejandro vio el dolor en los ojos de Fernando, un dolor que reflejaba su propia confusión y tristeza. No sé si puedo perdonar todo esto tan fácilmente, pero quiero intentar entender. Quiero saber más sobre mi madre, sobre ti, y sobre lo que pasó. Fernando sonrió tristemente. Me gustaría mucho eso. Sofía era una mujer increíble, y tú mereces conocer su historia. Si estás dispuesto, podemos reconstruir esta relación. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu futuro. Alejandro asintió, sintiendo un peso siendo levantado gradualmente de sus hombros. Yo también quiero eso. Vamos a empezar despacio, pero quiero conocer mi historia completa. Los dos pasaron horas conversando, compartiendo recuerdos e historias. Alejandro comenzó a sentir que, a pesar de todo el dolor y la confusión, había una oportunidad para reconstruir su relación con Fernando. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Al final del día, Alejandro regresó a casa sintiendo que un nuevo capítulo en su vida se estaba abriendo, un capítulo donde la verdad y la comprensión finalmente podrían prevalecer. En los días y semanas que siguieron, Alejandro y Fernando comenzaron a encontrarse regularmente. Cada encuentro revelaba más sobre el pasado, ofreciendo una visión más clara de las dificultades y sacrificios que enfrentó Fernando. Estos encuentros eran emocionantes y, a menudo, dolorosos,
pero fundamentales para la comprensión mutua. En uno de esos encuentros, Fernando invitó a Alejandro a un lugar especial, un antiguo parque donde él y Sofía solían pasar tiempo juntos. Sentados en un banco bajo un árbol frondoso, Fernando empezó a abrir su corazón de una manera más profunda que nunca. «Este lugar era especial para mí y para tu madre», dijo Fernando, con una mirada distante. «Aquí soñábamos con un futuro juntos, lejos de los problemas que nos rodeaban. Sofía era la luz de mi vida, y perderla fue como si me arrancaran una parte de mí». Alejandro observó el rostro de Fernando, marcado por años de dolor y arrepentimiento. «Nunca supe por lo que ustedes pasaron», dijo Alejandro suavemente. «Solo podía ver el abandono». Fernando asintió, comprendiendo la perspectiva de su hijo. «Lo entiendo. Y es algo que llevaré conmigo siempre». Después de la muerte de Sofía, caí en una espiral de desesperación. La culpa y el dolor eran insoportables. Me sentía incapaz de cuidar de mí mismo, y mucho menos de ti. Fernando hizo una pausa, la voz entrecortada por la emoción. Intenté de todo para mejorar, pero cada día era una lucha. Cuando te dejé con Manuel y Consuelo, fue el momento más difícil de mi vida. Sabía que estaba entregando lo más preciado que tenía, pero también sabía que era lo mejor para ti. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar la confesión de Fernando. «Siempre pensé que no me querías», dijo él, con voz baja. «Pero ahora veo que era lo contrario». Fernando tomó las manos de Alejandro, los ojos llenos de lágrimas. «Te amaba más que a nada. Cada decisión que tomé, incluso las más dolorosas, fueron con la esperanza de que tuvieras una vida mejor. Manuel y Consuelo eran las mejores personas que conocía, y sabía que estaría seguro con ellos». La revelación trajo un nuevo nivel de comprensión para Alejandro. Vio que Fernando no era solo un padre ausente, sino un hombre que había enfrentado una tragedia inimaginable e hizo lo que creyó mejor en una situación desesperada. «Aún estoy dolido», admitió Alejandro, «pero ahora entiendo que hiciste lo que creías correcto. Quiero intentar seguir adelante y construir algo nuevo». Fernando sonrió, secando sus lágrimas. «Yo también quiero eso. Vamos a dar un paso a la vez. Conocerte ahora, ver al hombre en el que te has convertido, es la mayor bendición que podría recibir». Mientras el sol comenzaba a ponerse, padre e hijo se sentaron en silencio, contemplando el futuro. El dolor del pasado aún estaba presente, pero también había una nueva esperanza, una oportunidad de reconstrucción y redención. Alejandro sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero estaba decidido a seguir adelante, guiado por la verdad y el amor. Con la nueva comprensión sobre la historia de Fernando y Sofía, Alejandro comenzó a reconstruir su relación con su padre biológico. Decidido a crear un puente entre el pasado y el presente, encontró maneras de integrar a Fernando en su vida cotidiana. Sin embargo, el viaje no fue fácil, tuvo momentos de tensión, heridas que necesitaban ser sanadas y desafíos que ambos tendrían que enfrentar juntos. Manuel y Consuelo, que observaban de cerca el proceso, ofrecieron su apoyo incondicional. Ellos también necesitaban ajustar sus propias emociones en relación a Fernando, reconociendo la complejidad de la situación. Un día, Alejandro decidió que era hora de reunir a todos para una conversación franca. «Necesitamos hablar todos juntos», dijo Alejandro a Manuel y Consuelo. «Fernando vendrá a cenar esta noche. Es hora de abrir nuestros corazones y lidiar con esto como una familia». Manuel y Consuelo estuvieron de acuerdo, aunque estaban nerviosos por el encuentro. Cuando Fernando llegó, la tensión era palpable, pero Alejandro tomó la iniciativa de mediar la conversación. Sentados alrededor de la mesa de comedor, él comenzó a hablar. «Sé que esto no es fácil para nadie», dijo Alejandro, mirando a sus padres adoptivos y a su padre biológico. «Pero quiero que todos sepan lo agradecido que estoy por el amor y el sacrificio de cada uno de ustedes. Estoy aquí hoy gracias a todos ustedes». Fernando asintió, con una expresión seria. «Manuel, Consuelo, sé que no podemos cambiar el pasado, pero quiero que sepan que siempre estuve agradecido por haber cuidado de Alejandro. Le dieron lo que yo no pude». Manuel respondió, con la voz entrecortada. «Fernando, sabemos que hiciste lo que creíste mejor. Alejandro es nuestro hijo, y siempre lo será, pero entendemos que él también te necesita. Consuelo,
Con lágrimas en los ojos, añadió, lo importante es que Alejandro está feliz y seguro. Podemos aprender a vivir con esta nueva realidad juntos. La noche estuvo marcada por momentos emotivos, con cada uno compartiendo sus perspectivas y sentimientos. Alejandro sintió alivio al ver que, a pesar de las diferencias y el pasado doloroso, había espacio para la comprensión y la reconciliación. Con el tiempo, Fernando pasó a formar parte de la vida de Alejandro de forma más constante. Comenzaron a realizar actividades juntos, como caminatas e idas al cine. Fernando también se aseguró de compartir más historias sobre Sofía, permitiendo que Alejandro conociera mejor a su madre biológica y comprendiera el amor que ella y Fernando compartían. Poco a poco, Alejandro sintió que su vida se estaba equilibrando. Continuaba valorando profundamente el amor y el apoyo de Manuel y Consuelo, mientras construía una relación significativa con Fernando. Los encuentros familiares se volvieron más frecuentes, y la tensión inicial dio lugar a una convivencia armoniosa. Un día, durante una reunión familiar en el café, Alejandro dio un discurso que selló la nueva dinámica de su vida. Tengo la suerte de tener dos familias, dijo, emocionado. Cada uno de ustedes ha contribuido a quien soy hoy, y por eso estoy eternamente agradecido. Sigamos construyendo este futuro juntos, con amor y comprensión. La reconciliación fue un proceso continuo, pero Alejandro sabía que estaba en el camino correcto. Había encontrado la verdad sobre su pasado y, con ello, la fuerza para seguir adelante, creando nuevos recuerdos y fortaleciendo los lazos que lo unían a las personas que más amaba. Con el tiempo, Alejandro y su familia encontraron un equilibrio armonioso. Manuel, Consuelo y Fernando aprendieron a respetar los papeles únicos que cada uno desempeñaba en la vida de Alejandro. Las reuniones familiares se convirtieron en momentos de celebración y unión, donde el pasado ya no era una sombra, sino una parte integrada de la historia de todos. Fernando, ahora presente en todos los aspectos de la vida de Alejandro, compartió más sobre Sofía, permitiendo que Alejandro construyera una imagen más completa de su madre biológica. Estos momentos trajeron un profundo sentimiento de conexión y paz para Alejandro, que finalmente sentía que todas las piezas de su identidad estaban encajando. Manuel y Consuelo, aunque inicialmente recelosos, abrazaron la nueva dinámica con generosidad y amor. Vieron en Fernando un aliado en la crianza de Alejandro, y esta nueva relación fortaleció aún más los lazos familiares. El café, que siempre había sido el corazón de la comunidad, se convirtió también en el símbolo de la unión familiar, donde se contaban historias y se creaban nuevos recuerdos. Alejandro, ahora un joven adulto, miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada desafío superado lo había hecho más fuerte. La comprensión y el amor que rodeaban a su familia le daban la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa. En un día soleado, la familia se reunió en el café para una celebración especial. Era el cumpleaños de Alejandro, y todos estaban presentes. Amigos, vecinos y familiares se unieron para celebrar la vida de Alejandro, quien, a su vez, hizo un discurso emotivo. Hoy, estoy rodeado de las personas que amo y que me aman. Cada uno de ustedes ha desempeñado un papel esencial en mi vida, y estoy eternamente agradecido. He aprendido que la familia va más allá de los lazos de sangre, se trata de amor, sacrificio y comprensión. Estoy ansioso por ver lo que el futuro nos depara y por continuar construyendo nuestras vidas juntos. Aplausos y sonrisas llenaron el ambiente, mientras Alejandro sentía un profundo sentimiento de realización. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde el amor y la verdad reinaban, y donde podía ser verdadero consigo mismo y con aquellos que amaba. El camino hacia la reconciliación fue largo y lleno de obstáculos, pero Alejandro y su familia demostraron que con amor y determinación, es posible superar cualquier desafío. La historia de Alejandro no solo trataba de descubrir sus orígenes, sino de la fuerza del amor y la familia en todas sus formas. Suscríbete al canal y dale me gusta al video para seguir más historias emocionantes como esta. Deja un comentario compartiendo tu opinión y no olvides compartir el video con tus amigos.